Introducción. El poder de una mente débil no es lo que te han contado. No habla de rendirse ni de perder, habla de un punto exacto en la vida donde todo parece frágil, y sin embargo, ahí comienza la verdadera transformación. Porque cuando la mente deja de fingir fortaleza, cuando ya no puede sostener máscaras ni excusas, aparece una claridad incómoda, pero honesta. Este audiolibro no está hecho para inflar el ego ni para repetir frases bonitas. Está hecho para mirar de frente aquello que muchos evitan. La debilidad mental no siempre destruye, a veces rompe lo falso para que algo real pueda nacer. Aquí descubrirás por qué tocar fondo no es el final, sino el inicio de una forma distinta de pensar, de decidir y de vivir. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que entiendes tus caídas. Si en algún momento estas palabras resuenan contigo, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Tu experiencia también forma parte de esta historia. Capítulo 1. Cuando la mente ya no puede más. Hay un momento silencioso en la vida de toda persona en el que la mente se siente débil. No es un colapso visible ni un drama evidente. Es algo más íntimo. Una sensación de cansancio profundo, de pensamientos que ya no empujan hacia adelante, de decisiones que cuestan más de lo normal. Ese momento suele vivirse en soledad, porque nadie quiere admitir que su mente flaquea. Sin embargo, es más común de lo que parece. La mente débil no aparece de repente. Se construye con pequeñas renuncias internas, con batallas mentales perdidas en silencio, con expectativas incumplidas que se acumulan. No es falta de inteligencia ni ausencia de voluntad. Es desgaste. Es haber exigido demasiado durante demasiado tiempo sin detenerse a mirar el costo interno. Desde pequeños se nos enseña a ser fuertes, a resistir, a no caer. Se nos repite que rendirse es fracasar y que dudar es sinónimo de debilidad. Con el tiempo, esa idea se convierte en una presión constante. La mente aprende a apretar los dientes incluso cuando ya no puede sostener más peso. Y ahí comienza el verdadero problema. Una mente cansada empieza a confundirse. Lo que antes era un reto ahora parece una amenaza. Lo que antes motivaba ahora abruma. No porque la persona haya cambiado, sino porque la energía mental ya no es la misma. La debilidad mental no siempre se manifiesta como tristeza, muchas veces aparece como irritabilidad, desconexión o apatía. La persona sigue funcionando, pero por dentro algo se ha roto. Aceptar que la mente está débil duele, porque va en contra del orgullo. Pero negarlo duele más. Negarlo empuja a seguir forzando, a exigir resultados sin revisar el estado interno. Y ninguna mente resiste indefinidamente ese trato. Tarde o temprano, algo se detiene. Aquí aparece una verdad incómoda: la debilidad mental no es el enemigo. El enemigo es no escucharla. Cuando la mente se debilita, está enviando un mensaje claro. Está diciendo que algo no está alineado, que el ritmo es insostenible o que las decisiones tomadas ya no representan quién eres. Ignorar ese mensaje no fortalece, solo retrasa el impacto. En este punto muchos se juzgan con dureza. Se llaman a sí mismos flojos, incapaces o fracasados. Ese juicio empeora la situación, porque convierte un estado temporal en una identidad. La mente no es débil por naturaleza, está agotada por circunstancias, hábitos o creencias que la han llevado al límite. Y todo lo que se ha aprendido puede desaprenderse. El poder de una mente débil comienza cuando se deja de pelear contra esa debilidad y se empieza a observarla. Observar no es resignarse, es entender. Es preguntarse con honestidad cuándo empezó el desgaste, que se ha estado cargando de más y por qué se ha ignorado durante tanto tiempo. Esa observación marca la diferencia entre romperse y reconstruirse. Una mente fuerte que nunca se cuestiona puede volverse rígida. Una mente débil que se observa puede volverse flexible. Y la flexibilidad es una forma superior de fortaleza. Las personas que atraviesan este estado desarrollan una sensibilidad distinta. Empiezan a percibir límites, señales internas y necesidades que antes ignoraban. Esa conciencia no surge desde la comodidad, surge desde el cansancio. Muchos de los grandes cambios personales nacen aquí, en este punto incómodo donde la mente ya no puede sostener la vida que llevaba. No porque la persona sea incapaz, sino porque esa vida ya no encaja. La debilidad mental actúa como una grieta que deja pasar la verdad. Este capítulo no busca romantizar el agotamiento ni justificar la inacción.
Busca ponerle nombre a algo que existe y que muchos viven en silencio. Reconocer una mente débil no te resta valor. Te devuelve honestidad. Y la honestidad es el primer paso real hacia cualquier transformación duradera. Cuando la mente se debilita, se abre una oportunidad. La oportunidad de reconstruir desde bases más reales, menos impostadas, menos forzadas. De dejar de vivir en automático y empezar a elegir con conciencia. Ese es el poder oculto de una mente débil, obligarte a parar antes de perderte por completo. Este no es el final del camino. Es el punto exacto donde comienza otro. Uno más lento, más lúcido y, con el tiempo, más sólido. Porque la verdadera fortaleza no nace de no caer nunca, sino de entender por qué caíste y decidir levantarte de otra forma. Capítulo 2. La fragilidad que nadie ve. La mente débil casi nunca se nota desde fuera. La persona sigue cumpliendo, sigue hablando, sigue levantándose cada mañana. El mundo no se detiene para observar el desgaste interno. Y esa es una de las razones por las que la fragilidad mental se vuelve tan peligrosa, pasa desapercibida incluso para quien la sufre. Hay una diferencia profunda entre estar cansado y estar mentalmente agotado. El cansancio descansa. El agotamiento mental se arrastra. Se instala en la forma de pensar, en la manera de interpretar lo que ocurre, en la voz interna que deja de ser aliada y se convierte en juez. Poco a poco, la mente empieza a fallar no porque no pueda más, sino porque ha sido ignorada demasiado tiempo. La fragilidad mental suele nacer de la autoexigencia constante, de no permitirse fallar, de creer que parar es perder, de vivir con la sensación de que siempre se llega tarde o nunca es suficiente. Esa presión no siempre viene de fuera. Muchas veces es la propia persona la que se empuja sin compasión, convencida de que aflojar sería traicionarse. Cuando la mente empieza a debilitarse, cambia la percepción de la realidad. Los problemas se agrandan, los errores pesan el doble y las pequeñas dificultades se sienten como amenazas. No porque la persona sea débil, sino porque la mente está saturada. Una mente saturada pierde perspectiva, y sin perspectiva todo parece definitivo. Aquí aparece una de las grandes trampas: compararse. La mente frágil se compara para castigarse. Mira a otros y concluye que va tarde, que no es suficiente, que algo falla en ella. No ve el proceso ajeno, solo el resultado. Y ese ejercicio constante de comparación erosiona aún más la estabilidad interna. La fragilidad mental también se manifiesta en la dificultad para decidir. Decisiones simples se vuelven pesadas. Elegir cansa. Pensar cansa. Incluso imaginar el futuro agota. La mente, debilitada, busca descanso, pero no sabe cómo pedirlo. Y entonces aparecen la procrastinación, el bloqueo o la evasión. Este estado no significa incapacidad. Significa sobrecarga. La mente no se ha vuelto inútil, se ha vuelto honesta. Está mostrando que el modelo con el que se estaba viviendo ya no funciona. Y aunque duele reconocerlo, ahí empieza algo importante. Aceptar la fragilidad no es rendirse a ella. Es dejar de fingir fortaleza. Es reconocer que algo necesita cambiar antes de que el daño sea mayor. Muchas personas colapsan no porque sean débiles, sino porque nunca se permitieron serlo a tiempo. Una mente que reconoce su fragilidad empieza a hacer algo distinto. Escucha. Escucha el cuerpo, escucha las emociones, escucha el cansancio. Esa escucha es incómoda, porque obliga a cuestionar decisiones pasadas, ritmos impuestos y expectativas heredadas. Pero también es liberadora. La fragilidad mental obliga a simplificar, a reducir el ruido, a separar lo esencial de lo accesorio. Cuando la mente ya no puede sostenerlo todo, empieza a soltar. Y aunque al principio ese soltar se vive como pérdida, con el tiempo se revela como alivio. Este capítulo no busca convencerte de que la fragilidad es deseable. Busca mostrarte que es real y que tiene un sentido. La mente no se debilita por capricho. Se debilita para protegerse de un colapso mayor. Es un mecanismo de defensa, no un fallo. El poder de una mente débil está en que ya no puede engañarse. Ya no puede vivir para aparentar, ni sostener estructuras que la destruyen por dentro. Se ve obligada a ser honesta, aunque esa honestidad duela. Aquí comienza una etapa silenciosa pero decisiva.
La etapa en la que la persona deja de preguntarse cómo seguir igual y empieza a preguntarse cómo vivir mejor. No más rápido. No más fuerte. Mejor. La fragilidad no es el final del camino. Es el punto donde la mente deja de resistir y empieza a reordenarse. Y aunque todavía no lo parezca, en esa reordenación se está gestando una fortaleza más real, más humana y mucho más duradera. Capítulo 3. El diálogo interno que te desgasta. Cuando la mente se debilita, no siempre es por lo que ocurre fuera, sino por lo que se repite dentro. Hay una voz interna que acompaña cada paso, cada error, cada intento. Esa voz puede sostener o puede hundir. En una mente frágil, esa voz rara vez es amable. El diálogo interno se forma con el tiempo. No nace de la nada. Se construye a partir de experiencias, fracasos, exigencias, comparaciones y palabras escuchadas en momentos clave. Con los años, esa voz deja de parecer ajena y empieza a confundirse con la verdad. Lo que dice se cree sin cuestionar. Una mente debilitada suele hablarse con dureza. Se reprocha lo que no hizo, exagera lo que salió mal y minimiza cualquier avance. No descansa ni siquiera en silencio. Siempre hay algo que corregir, algo que lamentar, algo que anticipar con miedo. Ese ruido constante agota más que cualquier problema externo. Lo más peligroso de este diálogo no es su tono, sino su constancia. No grita una vez. Susurra todo el día. Y ese susurro continuo va moldeando la percepción de uno mismo. Poco a poco, la persona empieza a verse a través de ese filtro distorsionado. Ya no se evalúa con objetividad, se juzga. La mente débil no se da permiso para equivocarse. Cada error se vive como una confirmación de incapacidad. Cada pausa como una prueba de fracaso. Así, el diálogo interno deja de ser una herramienta de corrección y se convierte en un mecanismo de castigo. Muchas personas creen que hablarse duro las hará mejorar. Confunden exigencia con maltrato interno. Pero una mente que se ataca no se fortalece, se defiende. Y cuando una mente se defiende, se cierra, se bloquea y evita arriesgar. El progreso se detiene, aunque el esfuerzo continúe. Este diálogo interno también distorsiona el pasado. Recuerda más lo que dolió que lo que se superó. Trae errores antiguos como si acabaran de ocurrir. Reabre escenas que ya no pueden cambiarse. Y al hacerlo, roba energía al presente. La mente debilitada vive atrapada entre el pasado que culpa y el futuro que teme. El presente apenas existe. Y sin presente, no hay estabilidad. Solo desgaste. Tomar conciencia de este diálogo es incómodo. Obliga a reconocer que muchas de las heridas no vienen de fuera, sino de dentro. No por culpa, sino por aprendizaje inconsciente. Nadie enseña a hablarse con respeto. Se asume que la dureza es normal. Pero aquí aparece una verdad decisiva: no eres tu voz interna. Esa voz es un hábito mental. Y los hábitos pueden modificarse. No se trata de pensar positivo ni de repetir frases vacías. Se trata de dejar de atacarse automáticamente. El poder de una mente débil comienza cuando deja de creerse todo lo que piensa. Cuando empieza a observar esa voz como un fenómeno, no como una autoridad. Cuando entiende que pensar algo no lo convierte en cierto. Cambiar el diálogo interno no es inmediato. Al principio solo se nota después del golpe, cuando el daño ya está hecho. Luego se empieza a notar durante, y con el tiempo, antes. Ese proceso marca una diferencia enorme. Una mente que deja de atacarse empieza a recuperar energía. No porque los problemas desaparezcan, sino porque deja de añadir peso innecesario. El cansancio mental disminuye cuando el conflicto interno se reduce. Este capítulo no propone silencio absoluto. Pensar es inevitable. Propone honestidad. Propone preguntarse si la forma en que te hablas te ayudaría si viniera de otra persona. Y si no, ¿por qué tolerarla viniendo de ti? La mente débil no necesita más presión. Necesita claridad. Necesita espacio para reorganizarse sin miedo constante. Cuando el diálogo interno se suaviza, la mente no se vuelve blanda. Se vuelve funcional. Aquí empieza una transformación silenciosa. No se nota desde fuera, pero se siente dentro. La persona empieza a caminar sin ese peso constante en la cabeza. No porque todo esté resuelto, sino porque deja de pelearse consigo misma. Y cuando esa guerra interna se detiene, incluso una mente frágil empieza a mostrar su verdadero poder. Capítulo 4. El miedo a detenerse. Una mente débil no teme tanto al fracaso como al silencio. Detenerse implica escuchar.
Y escuchar implica enfrentarse a lo que se ha evitado durante mucho tiempo. Por eso muchas personas siguen en movimiento incluso cuando ya no saben hacia dónde van. No avanzan, huyen. El ritmo acelerado se convierte en refugio. Mientras haya tareas, ruido o urgencias, no hay espacio para pensar. El problema es que ese ritmo no fortalece, desgasta. La mente, privada de pausas reales, empieza a perder claridad. Se vuelve reactiva, no consciente. Detenerse se asocia erróneamente con rendirse. Se cree que parar es retroceder, que descansar es perder ventaja, que bajar el ritmo es quedarse atrás. Esa creencia empuja a seguir forzando incluso cuando las señales internas piden lo contrario. La mente aguanta, hasta que ya no puede. El miedo a detenerse también nace de la identidad. Muchas personas no saben quiénes son sin su ocupación, sin su esfuerzo constante, sin su lucha diaria. Parar amenaza esa imagen. Obliga a redefinirse. Y redefinirse da vértigo. Una mente debilitada vive atrapada en la urgencia. Todo parece inmediato, todo exige respuesta. No hay espacio para la reflexión profunda. Las decisiones se toman desde el cansancio, no desde la lucidez. Y luego se cargan las consecuencias sin entender por qué nada mejora. Cuando la mente se permite detenerse, al principio aparece incomodidad. Surgen pensamientos acumulados, emociones postergadas, dudas que no habían tenido lugar. Ese momento asusta, porque rompe la ilusión de control. Pero es un paso necesario. El silencio no destruye. Revela. Revela lo que se ha ignorado, lo que se ha postergado, lo que ya no encaja. Y aunque ese descubrimiento duele, también libera. Una mente que se detiene empieza a distinguir entre lo que quiere y lo que simplemente soporta. La pausa no es inactividad. Es observación. Es recuperar la capacidad de elegir en lugar de reaccionar. Es permitir que la mente se reorganice sin presión constante. Desde ahí, la claridad empieza a volver. Muchas personas temen detenerse porque creen que se perderán. En realidad, se pierden cuando nunca paran. La mente debilitada necesita descanso no para escapar, sino para reencontrarse. El poder de una mente débil se manifiesta cuando se atreve a frenar. Cuando decide no seguir por inercia. Cuando acepta que no todo avance es progreso. Esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia la dirección completa de una vida. Este capítulo no invita a abandonar responsabilidades, invita a revisar el ritmo, a preguntarse si el modo en que se vive es sostenible, a entender que una mente agotada no necesita más empuje, necesita espacio. Detenerse no es el final del movimiento, es el inicio de uno más consciente. Y solo desde esa conciencia una mente frágil puede empezar a fortalecerse de verdad, sin máscaras y sin huida. Capítulo 5. La carga de querer ser fuerte siempre. Una mente débil suele nacer de una exigencia silenciosa, la obligación de ser fuerte en todo momento. No mostrar grietas, no pedir ayuda, no fallar. Esa idea se instala poco a poco hasta convertirse en norma interna. Y cumplirla tiene un precio alto. Ser fuerte todo el tiempo no es natural. Es una actuación sostenida. La persona aprende a contener emociones, a minimizar el dolor, a seguir adelante aunque por dentro algo se esté rompiendo. Desde fuera parece estabilidad. Desde dentro es tensión constante. La mente se debilita cuando no encuentra un lugar seguro para soltar. Cuando no puede bajar la guardia sin sentirse culpable. Cuando cree que mostrarse vulnerable es un defecto y no una necesidad humana. Esa rigidez emocional acaba pasando factura. La fortaleza mal entendida empuja a negar lo que duele. Y lo que se niega no desaparece, se acumula. Se guarda en forma de cansancio, irritabilidad, desconexión o vacío. La mente aguanta mientras puede, pero cada capa añadida la vuelve más frágil. Muchas personas fueron educadas para resistir, no para comprenderse. Aprendieron a cumplir, no a escucharse. Ese aprendizaje funciona a corto plazo, pero a largo plazo rompe el equilibrio interno. La mente no está hecha para soportar sin procesar. Querer ser fuerte siempre también impide pedir ayuda. La persona siente que hacerlo la hace menos valiosa, menos capaz. Así se aísla, incluso rodeada de gente. La carga se vuelve más pesada porque se lleva en silencio. Una mente debilitada no necesita demostrar fortaleza.
Necesita permiso para ser humana. Necesita aceptar que hay momentos de claridad y momentos de confusión. Que la vulnerabilidad no resta valor, lo revela. Cuando alguien se permite dejar de ser fuerte por un momento, algo cambia. El cuerpo se relaja. La mente respira. Aparece una honestidad que no existía antes. Esa honestidad es el inicio de una fortaleza más real, menos rígida. El poder de una mente débil está en reconocer que no todo se supera apretando los dientes. Hay procesos que solo avanzan cuando se bajan las defensas. Cuando se deja de luchar contra uno mismo. Este capítulo no invita a la fragilidad constante, invita al equilibrio. A entender que la fortaleza no es ausencia de debilidad, es capacidad de atravesarla sin negarla. Una mente que acepta sus límites deja de romperse por dentro. Cuando la exigencia de ser fuerte desaparece, la mente empieza a reorganizarse. Ya no gasta energía en sostener una imagen. La usa para sanar, comprender y elegir mejor. Aquí se rompe una creencia peligrosa, que solo vales cuando resistes. La verdad es otra. Valías antes, vales ahora y seguirás valiendo incluso en tus momentos más frágiles. Y cuando la mente entiende eso, deja de luchar contra sí misma. La verdadera fortaleza no grita ni se impone. Se sostiene. Y muchas veces nace, precisamente, en el instante en que alguien se permite dejar de ser fuerte. Capítulo 6. El cansancio de sostener una vida que no encaja. Hay un tipo de cansancio que no se va durmiendo. No se alivia con un fin de semana ni con una pausa breve. Es un cansancio más profundo, más silencioso. Aparece cuando la mente lleva demasiado tiempo sosteniendo una vida que ya no encaja con lo que uno es por dentro. Muchas personas confunden este cansancio con pereza o desmotivación. Se exigen más disciplina, más empuje, más voluntad. Pero el problema no es la falta de fuerza, es la falta de sentido. La mente se debilita cuando se le pide que sostenga decisiones que dejaron de representarla. Al principio hay señales pequeñas. Falta de entusiasmo, irritación sin causa clara, sensación de vacío incluso en los logros. La persona sigue cumpliendo, pero algo se siente forzado. La vida continúa por inercia. Y la mente, poco a poco, empieza a resistirse. Este cansancio nace de la desconexión. De vivir según expectativas ajenas, mandatos antiguos o metas que ya no resuenan. No siempre se trata de grandes errores. A veces es simplemente haber seguido un camino sin preguntarse si todavía era propio. La mente débil no es incapaz de seguir. Es incapaz de seguir mintiéndose. Por eso se agota. Por eso se bloquea. Por eso empieza a fallar en momentos inesperados. No como castigo, sino como advertencia. Sostener una vida que no encaja requiere un esfuerzo constante. Hay que justificarse, compararse, convencerse. Ese esfuerzo no se ve, pero consume energía mental a diario. Y cuando esa energía se agota, la mente se apaga para protegerse. Aquí aparece la frustración. La persona no entiende por qué, teniendo todo, se siente vacía. No entiende por qué le cuesta tanto lo que antes hacía sin pensar. Y en lugar de cuestionar la estructura de su vida, se cuestiona a sí misma. Ese es uno de los errores más comunes. Creer que el problema está en la persona y no en el modelo de vida que sostiene. La mente no se debilita porque sí. Se debilita cuando ya no puede justificar lo que vive. Aceptar esta verdad incomoda. Obliga a revisar elecciones, renuncias y miedos. Obliga a admitir que quizás se ha vivido mucho tiempo en automático. Pero también abre una puerta que antes no existía. Cuando la mente se da cuenta de que el cansancio no es falta de capacidad, sino falta de coherencia, algo cambia. Aparece una claridad dolorosa, pero necesaria. La claridad de saber que no todo lo que se ha construido merece ser sostenido. El poder de una mente débil se manifiesta aquí, en su negativa a seguir cargando lo que la rompe por dentro, en su incapacidad para seguir fingiendo que todo está bien. Esa negativa no es fracaso, es honestidad. Este proceso no lleva a decisiones impulsivas. Lleva a preguntas profundas. ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre? ¿Qué sigo haciendo por miedo? ¿Qué parte de mi vida ya no me representa? Preguntas que no buscan respuestas rápidas, sino verdaderas. La mente necesita coherencia para descansar. Necesita sentir que lo que hace tiene sentido interno,
aunque cueste. Cuando esa coherencia falta, el desgaste es inevitable. Ninguna mente puede vivir en contradicción permanente sin pagar un precio. Este capítulo no invita a romperlo todo. Invita a observar. A reconocer dónde se está sosteniendo algo solo por inercia. A entender que el cansancio mental a veces no pide descanso, pide cambio. Una mente débil empieza a fortalecerse cuando deja de sostener lo que no le pertenece. Cuando se permite soltar cargas que nunca eligió conscientemente. Ese soltar asusta, porque implica incertidumbre. Pero también alivia. No todo lo que pesa es responsabilidad. No todo lo que se ha empezado debe terminarse. Y no toda vida que se ve correcta desde fuera es sostenible por dentro. La mente que se debilita ante una vida que no encaja no está fallando. Está señalando una verdad que ya no puede ignorarse. Y aunque ese momento sea incómodo, es uno de los más importantes del proceso. Porque cuando la mente deja de sostener lo falso, empieza a tener espacio para construir algo más real. Y desde esa realidad, incluso una mente frágil puede volver a encontrar dirección, energía y sentido. Capítulo 7. El momento en que todo se cuestiona. Llega un punto en el proceso en el que la mente ya no acepta respuestas automáticas. Lo que antes se daba por hecho empieza a incomodar. Las certezas se vuelven frágiles y las explicaciones fáciles ya no bastan. Este momento suele vivirse con confusión, pero es una señal clara de cambio. La mente débil entra en una fase de cuestionamiento profundo. No porque quiera destruirlo todo, sino porque ya no puede sostener creencias que no encajan con la experiencia real. Se cuestiona el sentido del esfuerzo, el valor de las metas, la dirección elegida. Y ese cuestionamiento asusta. Durante mucho tiempo, las preguntas se habían evitado. Eran incómodas, exigían tiempo, obligaban a mirar de frente. Ahora aparecen sin permiso. Y aunque generan inseguridad, también abren un espacio de honestidad que antes no existía. Este estado suele confundirse con crisis. Y en parte lo es. Pero no toda crisis es negativa. Hay crisis que no rompen, despiertan. La mente se debilita cuando deja de creer en lo que antes la sostenía, pero esa pérdida es necesaria para construir algo más verdadero. Cuestionar no significa perder el rumbo. Significa darse cuenta de que el rumbo seguido quizá no era propio. Muchas personas viven años cumpliendo objetivos que nunca eligieron conscientemente. Cuando la mente se da cuenta, no puede seguir igual. En este punto aparece el miedo al vacío. Si lo que creía ya no sirve, ¿qué queda? Si las metas pierden sentido, ¿hacia dónde ir? Ese miedo es natural. El vacío no es ausencia de futuro, es ausencia de falsedad. Pero mientras se atraviesa, se siente como pérdida. La mente débil se siente expuesta. Ya no tiene respuestas rápidas para calmarse. Ya no puede apoyarse en rutinas mentales conocidas. Todo parece inestable. Sin embargo, esa inestabilidad es temporal. Es el espacio entre lo que ya no funciona y lo que todavía no se ha definido. Este cuestionamiento obliga a frenar, a revisar motivaciones reales, a diferenciar deseos propios de expectativas heredadas. No es un proceso cómodo, pero es profundo. La mente empieza a limpiarse de ideas que nunca le pertenecieron. El poder de una mente débil se revela en su capacidad de dudar. La duda no como parálisis, sino como apertura. Dudar de lo impuesto, de lo automático, de lo aprendido sin reflexión. Esa duda es una forma de inteligencia. Muchas personas temen este momento y retroceden. Prefieren volver a lo conocido, aunque duela. Pero quienes se atreven a atravesarlo descubren algo importante. No estaban perdidos, estaban despertando. Este capítulo no promete claridad inmediata. Promete honestidad. Promete un proceso en el que la mente deja de engañarse para proteger una identidad que ya no encaja. Ese desprendimiento duele, pero libera. Cuando todo se cuestiona, empieza a aparecer una pregunta distinta. No qué se espera de mí, sino qué necesito realmente. No qué debería querer, sino qué me da paz. Esa pregunta marca un antes y un después. La mente débil no busca certezas absolutas. Busca coherencia interna. Y esa coherencia no se encuentra repitiendo respuestas antiguas, sino permitiéndose explorar nuevas. Aquí comienza una reconstrucción silenciosa. No visible desde fuera,
pero decisiva por dentro. La mente empieza a elegir con más cuidado, a comprometerse menos con lo que no siente propio, a respetar sus límites. El cuestionamiento no es el final de nada. Es el inicio de una vida más consciente. Y aunque el camino todavía no esté claro, por primera vez la dirección empieza a sentirse auténtica. Porque una mente que se atreve a cuestionarlo todo ya no puede volver a vivir en automático. Y en esa imposibilidad se esconde una forma profunda de libertad. Capítulo 8. Aprender a soltar sin huir. Después del cuestionamiento llega un momento delicado. La mente entiende que algo debe soltarse, pero no siempre sabe cómo hacerlo sin sentirse perdida. Soltar se confunde con huir, con abandonar, con fracasar. Y esa confusión mantiene a muchas personas atrapadas. Soltar no es desaparecer. No es romper sin mirar atrás. Es dejar de sostener aquello que ya no tiene sentido interno. La mente débil empieza a notar que aferrarse duele más que soltar, pero aún así el miedo persiste. Porque soltar implica asumir que algo terminó. Durante mucho tiempo se ha enseñado que perseverar siempre es virtud. Pero perseverar en lo que desgasta no es fortaleza, es negación. La mente se debilita cuando insiste en mantener vínculos, hábitos o caminos solo por orgullo o miedo al cambio. Aprender a soltar exige presencia. Exige diferenciar entre compromiso y apego. El compromiso nace del sentido. El apego nace del miedo. Cuando la mente está frágil, el apego se vuelve más fuerte, porque da una falsa sensación de seguridad. Soltar sin huir implica quedarse con uno mismo. No distraerse, no buscar sustitutos inmediatos, no llenar el vacío de forma impulsiva. Ese vacío asusta, porque obliga a sentir. Pero también es el espacio donde la mente empieza a reorganizarse. Muchas personas sueltan de forma brusca para no sentir. Cambian de rumbo sin reflexión, se llenan de actividad o buscan nuevas metas para no mirar dentro. Eso no es soltar, es escapar. Y la mente lo sabe. La mente débil, cuando aprende a soltar de verdad, lo hace despacio. Observa lo que deja ir. Acepta el duelo que conlleva. Porque toda renuncia, incluso la necesaria, tiene una parte de pérdida. Negar esa pérdida solo retrasa el proceso. El poder de una mente débil se manifiesta en su capacidad de soltar con conciencia. De aceptar que no todo lo que fue importante debe seguir siéndolo. Que hay etapas que cumplen su función y luego terminan. Soltar no significa negar lo vivido. Significa honrarlo sin cargarlo. Significa agradecer lo que fue útil y dejar ir lo que ya no lo es. Esa actitud cambia la relación con el pasado y libera energía para el presente. Cuando la mente aprende a soltar sin huir, empieza a confiar en sí misma. Ya no necesita agarrarse a lo conocido por miedo. Empieza a creer que puede sostenerse incluso en la incertidumbre. Este capítulo no propone decisiones radicales. Propone honestidad gradual. Escuchar que pesa, que se mantiene solo por costumbre, que se teme perder aunque ya no aporte. Esa escucha guía el soltar de forma natural. El miedo no desaparece de inmediato, pero deja de mandar. La mente aprende que puede atravesar la incomodidad sin romperse. Y esa experiencia fortalece más que cualquier certeza externa. Soltar sin huir es uno de los aprendizajes más profundos del proceso. Porque no se trata de cambiar de escenario, sino de cambiar de relación con uno mismo. Dejar de vivir desde el apego y empezar a vivir desde la coherencia. Aquí la mente frágil empieza a mostrar una nueva solidez. No basada en el control, sino en la confianza. Y esa confianza no nace de tener todo claro, sino de saber que, pase lo que pase, uno puede sostenerse sin traicionarse. Capítulo 9. La calma después del desgaste. Tras soltar, la mente no encuentra euforia. Encuentra silencio. Un silencio extraño, distinto al vacío inicial. Ya no hay tanta lucha interna, pero tampoco hay certezas nuevas. Es un estado intermedio que muchos no saben interpretar. Y sin embargo, es una señal de avance. La mente debilitada empieza a descansar de verdad cuando deja de pelear contra sí misma. No porque todo esté resuelto, sino porque el conflicto interno disminuye. La urgencia se apaga. La necesidad de justificar cada paso desaparece poco a poco. Esta calma no es felicidad constante, es estabilidad. Es la sensación de no estar empujándose todo el tiempo, de no vivir en tensión permanente,
de poder respirar sin culpa. Para una mente que ha vivido agotada, eso ya es un cambio profundo. Al principio, esta calma desconcierta. La persona estaba acostumbrada al ruido, a la presión, a la autoexigencia. Sin ellas, se siente extraña, como si algo faltara. Pero lo que falta no es sentido, es desgaste. La mente empieza a recuperar claridad. Los pensamientos ya no se atropellan. Las decisiones se toman con menos ansiedad. No porque sean más fáciles, sino porque se toman desde un lugar más honesto. En este estado, muchas personas se dan cuenta de cuánto peso innecesario cargaban. Conversaciones internas que ya no hacen falta. Expectativas que no eran propias. Culpa que no aportaba nada. Esa conciencia no llega de golpe, se instala con suavidad. La calma también trae responsabilidad. Sin el ruido como excusa, ya no se puede seguir viviendo en automático. La mente ve con más nitidez lo que no encaja y lo que sí. Y esa claridad exige coherencia. El poder de una mente débil se hace evidente aquí. Después de haberse cuestionado, detenido y soltado, aparece una serenidad que no depende de que todo esté bien fuera. Depende de que ya no todo esté mal dentro. Esta calma no es definitiva. Se mueve, se pierde y se recupera. Pero una vez conocida, la mente sabe que existe. Y eso cambia la forma de atravesar los momentos difíciles. Ya no se vive desde el pánico, sino desde la experiencia. La persona empieza a valorar el ritmo, a proteger espacios de silencio, a elegir con más cuidado dónde pone su energía. No por miedo, sino por respeto a su estabilidad mental. La calma después del desgaste no se busca, se permite. Aparece cuando la mente deja de forzarse. Y aunque no soluciona todos los problemas, los vuelve manejables. Este capítulo no promete una vida perfecta. Promete una relación distinta con uno mismo. Una relación menos agresiva, menos exigente, más consciente. Y esa relación lo cambia todo. Cuando la mente aprende que la calma no se consigue luchando, sino soltando, empieza a vivir de otra manera. No más fácil, pero sí más clara. Y esa claridad se convierte en una nueva forma de fortaleza. La mente frágil ya no intenta volver a ser como antes. Entiende que ese antes la llevó al desgaste. Ahora busca sostenerse desde otro lugar, más real, más humano. Aquí no termina el proceso. Pero aquí aparece algo que antes no estaba, una base. Y sobre una base estable, incluso una mente que fue débil puede empezar a construir sin miedo a derrumbarse. Capítulo 10. Elegir desde la coherencia. Después de la calma aparece algo nuevo, la capacidad de elegir sin traicionarse. La mente ya no responde solo por costumbre ni por miedo. Empieza a preguntarse si lo que hace está alineado con lo que necesita. Esa pregunta, simple en apariencia, cambia por completo la forma de vivir. Antes, muchas decisiones se tomaban para evitar conflicto, para cumplir expectativas o para no decepcionar. Ahora la mente debilitada, tras el proceso vivido, reconoce el costo de esas elecciones. Ya no quiere pagar con su estabilidad lo que no le pertenece. Elegir desde la coherencia no significa elegir siempre lo fácil. Significa elegir lo que no genera una fractura interna. A veces eso implica decir no, a veces implica cambiar de rumbo. Y otras veces implica quedarse, pero de una forma distinta. La mente empieza a notar una diferencia clara entre lo que tranquiliza y lo que solo distrae. Ya no busca llenar vacíos con movimiento constante. Prefiere acciones que respeten su ritmo y su límite. Esa elección no es debilidad, es madurez. Este nuevo modo de decidir no es inmediato ni perfecto. Todavía aparecen dudas, miedos antiguos y voces internas que intentan imponer el pasado. Pero ahora la mente los reconoce. Ya no los obedece automáticamente. Elegir con coherencia también implica aceptar consecuencias. No todas las decisiones agradan a los demás. No todas encajan con lo esperado. Pero la mente aprende que el precio de no ser coherente siempre es más alto. El poder de una mente débil se consolida aquí. Después de haberse quebrado, aprende a cuidarse, a no volver a los mismos patrones que la desgastaron, a respetar señales internas que antes ignoraba. Esta etapa trae una sensación nueva, estabilidad sin rigidez. La persona no se cierra, pero tampoco se entrega sin criterio.
Empieza a moverse con más conciencia y menos urgencia. Elegir desde la coherencia no elimina los errores, pero cambia la forma de vivirlos. Los errores ya no se sienten como traiciones personales, sino como ajustes necesarios. La mente aprende y continúa sin castigarse. Aquí se redefine el éxito. Ya no se mide solo por resultados externos, sino por la paz interna que se mantiene en el proceso. Una vida coherente puede ser más sencilla, pero es más sostenible. Este capítulo no invita a tomar grandes decisiones de golpe. Invita a revisar las pequeñas, las diarias, las que construyen una vida sin ruido interno. Esas decisiones, acumuladas, cambian más que cualquier giro radical. Cuando la mente aprende a elegir desde la coherencia, deja de vivir en contradicción. Y vivir sin contradicción reduce el desgaste de forma profunda. La energía ya no se pierde en justificar, sostener o resistir. La mente frágil ya no busca demostrarse nada. Busca sostenerse. Y en esa búsqueda encuentra una fortaleza tranquila, sin necesidad de imponerse. Elegir desde la coherencia es uno de los mayores aprendizajes del proceso. Porque no depende de circunstancias externas. Depende de una relación honesta con uno mismo. Y cuando esa relación existe, incluso una mente que fue débil puede vivir con dirección y calma. Capítulo 11. La nueva fortaleza. La fortaleza que nace después del desgaste no se parece a la anterior. No es ruidosa, no presume, no empuja. Es una fortaleza silenciosa, basada en la experiencia de haberse roto sin desaparecer. La mente ya no se sostiene por imposición, se sostiene por comprensión. Después de todo el proceso vivido, la mente entiende algo esencial: no necesita volver a ser como antes. Aquella versión que resistía todo sin cuestionar fue la que llevó al agotamiento. Esta nueva fortaleza se construye desde el límite, no desde la negación. La mente empieza a confiar en sus señales internas. El cansancio ya no se ignora. La incomodidad ya no se minimiza. Las emociones ya no se reprimen automáticamente. Todo se escucha, no para reaccionar de inmediato, sino para comprender. Esta fortaleza no busca controlarlo todo. Acepta la incertidumbre como parte de la vida. La mente ya no necesita tener todas las respuestas para avanzar. Aprende a caminar con preguntas sin que eso la paralice. Una de las grandes diferencias es la relación con el error. Antes, el error se vivía como amenaza. Ahora se vive como información. La mente entiende que equivocarse no la define, la orienta. Esa comprensión reduce el miedo y libera energía. La nueva fortaleza también sabe decir basta. No desde la ira, sino desde la claridad. La mente reconoce cuando algo deja de ser sostenible y actúa antes de romperse. Esa capacidad de anticiparse es una forma de inteligencia emocional. El poder de una mente débil se transforma aquí en estabilidad. No en dureza. No en rigidez. En estabilidad. La persona ya no necesita demostrar nada. Vive con menos ruido interno y más presencia. Esta fortaleza no siempre es visible para los demás. Desde fuera puede parecer que la persona hace menos, que va más despacio, que elige caminos distintos. Pero por dentro hay coherencia. Y esa coherencia sostiene más que cualquier apariencia. La mente empieza a valorar la continuidad por encima del esfuerzo extremo. Prefiere avanzar poco pero firme, antes que mucho y roto. Esa elección cambia la relación con el tiempo y con las metas. Aquí también aparece una nueva forma de respeto hacia uno mismo. La mente deja de exponerse innecesariamente. Cuida su entorno, sus vínculos y sus hábitos. No por miedo, sino por aprendizaje. Este capítulo no habla de llegar a una cima. Habla de habitar una base sólida. Una base desde la que se puede crecer sin volver a perderse. La fortaleza real no es subir rápido, es no caerse de uno mismo. La mente que fue débil entiende ahora que su fragilidad no fue un error, fue una transición. Una etapa necesaria para desmontar lo falso y construir algo más auténtico. La nueva fortaleza no promete invulnerabilidad. Promete conciencia. Y la conciencia es lo único que permite sostenerse a largo plazo sin romperse por dentro. Aquí la mente deja de luchar contra su historia. La integra. La utiliza. Y desde ahí, vive con una firmeza tranquila que ya no depende de demostrar nada, solo de mantenerse fiel a lo que es.
Capítulo 12. Vivir sin traicionarse. Después de reconstruirse, la mente entiende algo que antes parecía imposible. Vivir sin traicionarse no es un ideal, es una práctica diaria. No se trata de grandes decisiones heroicas, sino de pequeños actos de coherencia sostenidos en el tiempo. Traicionarse no siempre es hacer lo que no se quiere. Muchas veces es ignorar lo que se siente, callar cuando algo duele, forzarse cuando el cuerpo pide pausa, decir sí para evitar conflicto. Esas pequeñas traiciones, repetidas, fueron las que debilitaron la mente en el pasado. Ahora la mente reconoce esas señales. No siempre puede cambiar la situación, pero sí puede cambiar la relación con ella. Puede poner límites internos, ajustar expectativas, elegir cómo responder. Esa capacidad reduce el desgaste de forma profunda. Vivir sin traicionarse no significa vivir sin compromisos. Significa comprometerse sin romperse. La mente aprende a distinguir entre esfuerzo sano y sacrificio innecesario. Esa diferencia marca la estabilidad a largo plazo. Esta etapa no elimina los momentos difíciles, pero cambia la forma de atravesarlos. La persona ya no se abandona en el proceso, se acompaña. Y ese acompañamiento interno sostiene más de lo que parece. La mente empieza a sentirse en casa consigo misma. Ya no vive en alerta constante. Ya no se empuja para encajar. Vive con una sensación de alineación que no depende de que todo salga bien. El poder de una mente débil culmina aquí, no en la ausencia de fragilidad, sino en la fidelidad interna. La mente entiende que su bienestar no se negocia continuamente. Se cuida como algo valioso. Esta fidelidad no vuelve a la persona rígida. Al contrario, le permite adaptarse sin perderse, cambiar sin romperse, aprender sin castigarse. Vivir sin traicionarse también implica aceptar límites reales. No todo se puede, no todo se quiere, y está bien. La mente deja de exigirse ser todo para todos. Empieza a ser suficiente para sí misma. Este capítulo no promete tranquilidad permanente, promete coherencia. Y la coherencia, incluso en medio de la dificultad, genera una paz profunda. Una paz que no depende de resultados externos. La mente que antes fue débil ahora sabe algo esencial, puede confiar en sí misma. No porque siempre acierte, sino porque ya no se abandona. Esa confianza es la base de una vida más estable. Aquí no termina el camino, pero se cierra un ciclo. El ciclo de la lucha interna constante. A partir de aquí, la mente no busca demostrarse fortaleza. La vive, y vivir sin traicionarse se convierte en el verdadero poder. Capítulo 13. El poder que nace de aceptarse. Aceptar no fue rendirse, fue dejar de luchar contra lo inevitable. Durante mucho tiempo, la mente creyó que aceptarse significaba conformarse, bajar el nivel, renunciar a crecer. Hoy entiende que aceptar es partir desde la verdad, no desde la fantasía de quien cree que debería ser otra persona. La mente que se debilitó aprendió algo esencial: no se puede construir estabilidad sobre el rechazo constante a uno mismo. Cada intento de negarse, de forzarse a encajar, de corregirse sin descanso, fue debilitando la base. Aceptarse no fue el final del crecimiento, fue el inicio de uno distinto. Aceptarse implica mirar con honestidad lo que hay. Capacidades reales, límites reales, heridas reales. No para quedarse ahí, sino para no seguir luchando contra lo que ya existe. La mente deja de gastar energía en fingir y la usa para vivir. Este proceso no elimina el deseo de mejorar. Lo ordena. La mejora ya no nace del desprecio, nace del cuidado. La mente quiere avanzar, pero sin violencia interna. Y ese cambio de intención transforma todo. Aceptar no es justificar errores ni negar responsabilidades. Es dejar de usar el error como arma contra uno mismo. Es entender que equivocarse no invalida, enseña. La mente que se acepta aprende sin castigarse. Aquí aparece una calma más profunda. No la calma de quien cree tenerlo todo bajo control, sino la de quien deja de exigirse perfección. Esa calma permite actuar con más claridad y menos miedo. El poder de una mente débil se revela plenamente aquí. Después de haberse cuestionado, detenido, soltado y reconstruido, aprende a habitarse sin rechazo. Y una mente que se habita deja de ser enemiga. Aceptar también implica reconciliarse con la propia historia.
Dejar de pelear con el pasado. Verlo como parte del camino, no como una condena. Esa reconciliación libera energía que antes estaba atrapada en la culpa o el arrepentimiento. La mente empieza a vivir con más suavidad. No por falta de ambición, sino por comprensión. Sabe que empujar sin cuidado la llevará otra vez al desgaste. Prefiere avanzar desde el respeto interno. Este capítulo no propone resignación. Propone realismo. Y el realismo bien entendido es una forma de poder. Permite tomar decisiones acordes a la propia naturaleza, no a ideales imposibles. Cuando la mente se acepta, deja de compararse constantemente. Ya no necesita medirse con otros para sentirse válida. Se mide con su propio bienestar. Esa referencia cambia la dirección de la vida. La aceptación no elimina los días difíciles, pero cambia la relación con ellos. La mente ya no se añade sufrimiento innecesario. Atraviesa lo que toca atravesar sin atacarse. Aquí se consolida una verdad profunda. No necesitas convertirte en alguien distinto para vivir en paz. Necesitas dejar de rechazar a quien ya eres. Desde ahí, el crecimiento se vuelve posible y sostenible. El poder que nace de aceptarse no es visible desde fuera, pero se siente dentro como una estabilidad firme. Una sensación de estar en el propio lugar. Y desde ese lugar, incluso una mente que fue débil puede vivir con plenitud, sin traicionarse y sin miedo a volver a caer. Capítulo 14. Mantener el equilibrio. Después de aceptarse, la mente descubre que el verdadero reto no es cambiar, sino mantenerse. Mantener la coherencia en un mundo que empuja constantemente a volver a los viejos patrones. Mantener el equilibrio cuando la presión externa no desaparece. El equilibrio no es un estado permanente. Es un ajuste continuo. La mente lo aprende a través de la experiencia, no de la teoría. Hay días en los que todo fluye y otros en los que el ruido regresa. La diferencia ahora es que se reconoce antes. Mantener el equilibrio implica estar atento a las señales tempranas. Cansancio que no se explica solo con falta de sueño. Irritación constante. Desconexión. La mente que ha pasado por el desgaste ya no ignora esas señales. Las toma en serio. El entorno no siempre acompaña. Las exigencias vuelven, las expectativas ajenas presionan, las prisas aparecen. El equilibrio no consiste en evitarlo todo, sino en no dejarse arrastrar. En elegir qué batallas sí merecen energía. La mente aprende a dosificar. A no entregarse por completo a cada demanda. A dejar espacios de silencio aunque no sean perfectos. A proteger momentos sin justificación. Esos espacios sostienen más de lo que parece. Mantener el equilibrio también implica aceptar retrocesos. Hay momentos en los que se vuelve a viejos hábitos. No como fracaso, sino como recordatorio. La mente no se castiga, corrige. Esa diferencia evita recaídas profundas. El poder de una mente débil se mantiene vivo aquí. No porque ya no haya fragilidad, sino porque hay conciencia. La mente sabe cuando está forzando y cuando está fluyendo. Y actúa en consecuencia. Este capítulo no habla de control absoluto. Habla de presencia. De estar lo suficientemente atento como para no perderse durante demasiado tiempo. El equilibrio no exige perfección, exige honestidad. La mente aprende a renegociar consigo misma. A ajustar ritmos. A cambiar prioridades cuando hace falta. Ya no vive bajo reglas rígidas, vive bajo criterios internos claros. Mantener el equilibrio también implica proteger lo esencial. No todo merece respuesta inmediata. No todo requiere explicación. La mente entiende que su estabilidad es un recurso limitado y valioso. Aquí se consolida una forma distinta de vivir. Menos reactiva. Más consciente. No más fácil, pero sí más sostenible. El equilibrio no elimina el esfuerzo, lo ordena. La mente que ha aprendido a mantenerse deja de temer recaer. Sabe que incluso si se desequilibra, tiene herramientas para volver. Esa confianza reduce el miedo y fortalece la estabilidad. Este capítulo cierra una etapa importante. La mente ya no busca extremos. No quiere volver al desgaste ni quedarse inmóvil. Quiere moverse sin romperse. Y en ese movimiento consciente, el equilibrio deja de ser una meta lejana y se convierte en una forma de estar en la vida. Una forma tranquila, firme y profundamente humana.
Capítulo 15. La calma como decisión final. Llegar hasta aquí no significa haberlo resuelto todo. Significa algo más importante, haber aprendido a decidir. Decidir no huir cuando la mente se agita. Decidir no exigirse dureza cuando lo que hace falta es calma. La mente débil, después de todo el recorrido, entiende que la tranquilidad no es un regalo externo, es una elección interna. La calma no aparece cuando desaparecen los problemas. Aparece cuando se deja de vivir en guerra constante con ellos. La mente que antes se rompía intentando controlarlo todo ahora distingue lo esencial de lo accesorio. Ya no responde por impulso, responde desde la conciencia. Esta decisión no es ruidosa. No hay promesas grandiosas ni cambios espectaculares. Es una decisión silenciosa que se renueva cada día. Elegir no alimentar pensamientos que no llevan a ningún lugar. Elegir parar antes de cruzar el límite. Elegir cuidarse sin justificarse. La mente aprende que puede sentirse frágil, y aún así, estar en paz. Que puede dudar sin derrumbarse. Que puede avanzar sin prisas. Esa comprensión cambia la relación con uno mismo de forma definitiva. La calma también redefine el éxito. Ya no se mide solo por lo que se logra, sino por cómo se vive el proceso. La mente débil descubre que no sirve de nada llegar lejos si el camino destruye por dentro. La calma se convierte en el nuevo criterio. Hay días en los que la antigua tensión intenta volver. Pensamientos acelerados. Exigencias internas. Comparaciones. La diferencia es que ahora no gobiernan. Se observan, se reconocen y se dejan pasar. La mente no se engancha, no se pierde en ellos. Este capítulo no marca un final cerrado. Marca una continuidad consciente. La vida sigue siendo incierta, imperfecta y exigente. Pero la mente ya no se enfrenta a ella desde la rigidez, sino desde la flexibilidad. La calma no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento prolongado. No evita los errores, pero impide que definan la identidad. La mente entiende que equivocarse no invalida el camino recorrido. Aquí se revela el verdadero poder de una mente débil. Haber aprendido a no luchar contra su propia naturaleza. Haber transformado la fragilidad en guía. Haber encontrado estabilidad sin endurecerse. Este libro no busca crear mentes invencibles. Busca mentes honestas. Mentes que sepan cuándo avanzar y cuándo detenerse. Mentes que se permitan descansar sin culpa. La calma, al final, no es ausencia de movimiento. Es movimiento sin violencia interna. Es vivir sin romperse por dentro. Y esa decisión, tomada una y otra vez, es el acto más fuerte que una mente aparentemente débil puede realizar. Aquí no termina el camino. Aquí comienza una forma distinta de recorrerlo. Sin prisa. Sin miedo. Con calma.